Me encontraba frente a una criatura que parecía humana pero ciertamente no se sentía como tal. Oye niña, ¿qué es lo que eres?, le pregunté mientras la miraba impasiblemente. Por alguna razón esta mujer me transmitía una sensación familiar. La familiar puso un rostro todavía más nervioso, parecía que la pregunta la había tomado por sorpresa. Esta, en lugar de responderle, le extendió un papel mientras ponía una sonrisa. La familiar tenía instrucciones de repartir estos papeles a gente que pareciera que tuviera algo de potencial, ya que no muchos humanos, por más entrenados que estén, pueden percibir las energías de los demonios. El sujeto frente a ella tampoco parecía saber nada del mundo sobrenatural, ya que parecía que no podía identificarla como una familiar, pero obviando esos pensamientos se limitó a entregarle el papel. Vegeta miró sorprendido el pequeño papel y lo tomó con delicadeza. Miré el pequeño papel, este tenía una portada llamativa, poseía uno de esos círculos extraños, estos me dan un mal presentimiento cada vez que los veo. Cumple tus deseos, es lo que decía el papel, que parecía alguna clase de papiro de esos antiguos. Volví a mirar a dónde estaba la extraña niña hace un momento, pero ya no había nadie. En su lugar se podía ver como un pequeño murciélago salía volando hacia el horizonte. Seguí mi camino, hasta la conocida como Academia Kuo. Las casas de este lugar ciertamente parecían más agradables que las de mi mundo. Algunas veces solía preguntarme por qué parecía que los arquitectos no tenían creatividad a la hora de hacer sus construcciones. No tendría problema en vivir en algunas de las propiedades más grandes y hermosas que acababa de ver, fue lo que pensó. Tal vez si pudiera, fueron mis pensamientos cuando algo chocó y se tropezó conmigo cayendo al suelo. Vegeta vio que se trataba de una mujer, miró a la niña en el piso, se acercó y le extendió una mano. La chica parecía mirar su mano, y por alguna extraña razón esta se sonrojó de vergüenza. La monja con gusto aceptó su mano. Se paró rápidamente, y se disculpó agachando la cabeza una y otra vez. Vegeta solo la miró a los ojos y se sorprendió. Hacía cuánto que no veía unos ojos tan puros y llenos de inocencia e ingenuidad. Era como ver los ojos de un bebé, pero luego pudo ver una profunda tristeza y dolor en esos mismos ojos, que ahora lo miraban con miedo y arrepentimiento, sin saber por qué. Vegeta se acercó a la monja rubia y con su mano, acarició su pequeña cabeza. Tal vez porque le recordaba a sus hijos cuando eran muy pequeños, o tal vez porque la inocencia y pureza de esta niña le había llamado la atención. Este puso una pequeña sonrisa, luego siguió su camino con aparente mejor humor. La monja, quien no esperaba tal reacción, no pudo hacer o decir nada más. Ya había llegado, se encontraba frente a mí. Tenía que admitir que era bastante impresionante la edificación frente al, podría decirse que era de primer nivel. Me acerqué a la puerta, la cual estaba custodiada por un pequeño guardia que parecía estar durmiendo. Le llamé la atención y le pedí que me diera una audiencia con el director. El guardia parecía desconfiado a dejarme pasar, parece que me miraba de arriba a abajo. Con algo de molestia saqué uno de mis papeles del maletín, se lo extendí y este lo miró y pareció sorprendido. Sin perder más tiempo el guardia me abrió la puerta y me pidió que pasara, que el director estaría 5 pasillos a la derecha, y me esperaría en su despacho. Una vez hace mucho tiempo, cuando Kakaroto se sacrificó para salvar la tierra de Cell, y posteriormente fuera derrotado por Gohan, Vegeta había perdido el interés por las batallas, ya no era un asesino genocida. La única razón por la que seguía entrenando y haciéndose más fuerte era para superar a su rival. Ahora que había muerto se sentía superado eternamente, ya que aunque lograra alcanzar el nivel de Kakaroto ya no sería lo mismo, así que tenía pensado hacerse maestro y enseñar a la gente como medio para pasar el tiempo. Sin embargo, con la resurrección de su rival esos pensamientos habían sido olvidados en lo más profundo de su ser. Sin embargo ahora era diferente, estaba en un mundo del que no sabía nada, rodeado de cosas nuevas que aprender y explorar, así que como acto de aceptación decidió buscar trabajo en la escuela que le había contado el barman en esa ocasión. Él tenía conocimientos avanzados sobre ciencias y sobre educación física, así que podría dar clases de cualquiera de esas materias. Sin embargo su interés estaba en conocer la historia de este mundo. Llegué al despacho del director, toqué la puerta y esperé pacientemente. Pásese, escucho del otro lado. Entré y miré al director, me presenté. Hola, soy Vegeta y he venido por la vacante de trabajo, dije mientras le mostré un folleto de solicitud de empleo. El director miró atentamente y asintió. ¿Tiene los documentos? Vegeta procedió a abrir su maletín y sacar 3 carpetas y se las mostró al director. Este las miró sorprendido. Al parecer el hombre frente a él no tenía padres, vivía solo desde que era un niño, y más encima era un extranjero.
Era bastante peculiar que una persona solo tuviera un nombre, pero el director, quien tuvo una vida dura para poder llegar a su posición actual, no cuestionó a Vegeta. Lo miró fijamente y le dijo, ¿tiene usted en cuenta que esta es una escuela de primer nivel y que para poder dar clases tiene que someterse a un largo y difícil examen? Tendrá que sacar un mínimo de 95% de aciertos para ser aceptado. Sonrió el director, después de todo lo que probaría su valía sería el examen y no su vida o apariencia, solo empecemos, fue lo que dijo Vegeta. El director miró dubitativo a Vegeta y le entregó un gran número de hojas de diferentes materias. Vegeta sacó una pluma, lo que sorprendió al director, ya que eso significaba que no podría corregirlo y por ende no planeaba equivocarse. El director miró impasible como Vegeta respondía una tras otra las preguntas del examen. El tiempo que le tomaba responder equivalía al tiempo que le tomaba leer la pregunta. Física, matemáticas, biología, geografía, y extrañamente ponía algo raro en historia. 35 minutos pasaron desde que Vegeta empezó el examen hasta que terminó. El director tenía una cara seria, al ser un gran investigador ya conocía la mayoría de las respuestas que venían en dicho examen, así que ya podía darse una idea del resultado del hombre frente a él. Aún así revisó todos los exámenes. Esto, para sorpresa de Vegeta, le tomó solo 5 minutos al director. Este último guardó las hojas. 100% fueron los aciertos en todas las asignaturas de ciencias, fue lo que dijo el director. Sin embargo, no respondió ni una pregunta en historia, tampoco dibujó ningún mapa en geografía. En su lugar se tomó el tiempo de poner que no sabía nada en cada pregunta. El director dio un suspiro y asintió, está bien, le daré el trabajo como profesor de matemáticas y educación física, ya que son los puestos que faltan. Le entregó su horario de forma profesional y le dijo, puede empezar mañana. Sin nada más que escuchar me retiré de la oficina del director. Caminaba por los pasillos de la escuela, ahora llenos de estudiantes, ya que después de todo parecía que era la hora del descanso. Entonces pude verlo, aquel joven de pelo castaño que había salvado aquel día, estaba con lo que parecían otros dos chicos de su misma edad. Puse una sonrisa, vaya que el destino tenía planes muy interesantes a veces. Rias Gremory se encontraba haciendo ejercicios con su nuevo y más reciente peón. Esta le había tomado cierto cariño ya que parecía muy tonto y descarado con lo que quería, tenía una actitud confiable y decidida, al parecer les agradó tanto que se llevaba bien con todas sus demás piezas, en ocasiones hasta iban a hacer contratos juntos. También la forma en la que Issei la llama Buchou la hacía reír bastante. Zona Citri se encontraba revisando documentos sobre posibles candidatos a su familia. Esta ya se había dado cuenta que su rival Rias la estaba dejando cada vez más atrás. Recientemente había conseguido al mismo Sekiryutei en persona. Esta se sorprendió de que su amiga ahora tuviera al dragón emperador rojo. Esta no sabía muy bien la historia, pero era de conocimiento general que el dragón emperador rojo era uno de los dos dragones celestiales, seres tan poderosos que solo pudieron ser derrotados por la unión de los Maous originales y el dios de la Biblia. Incluso entonces solo pudieron sellarlos en Sacred Gears. Seguía revisando y vio a un estudiante que se llamaba Sagi Genshidou. Este parecía tener algún tipo de Sacred Gear con mucho potencial. Tendría que darle un vistazo más tarde. Un momento después su reina Tsubaki entró calmadamente a entregarle un documento de transferencia. Parecía ser que tendrían un nuevo profesor, su nombre era Vegeta. Sona tragó saliva al ver la foto del sujeto en el documento, por alguna razón tuvo una extraña sensación. Para Vegeta convencer a los Yakuza de que le dieran un apartamento en la ciudad de Kyo no fue tan difícil para su desconcierto. Después de que la casa que le dieron explotara, parecía haber entendido la razón. Los Yakuza de la zona parecían estar perturbados. El hecho de que Vegeta saliera de los escombros sin ninguna herida era bastante raro. Joder, que su ropa se veía intacta. Después de una buena paliza, Vegeta los obligó a transferirle dinero a su cuenta bancaria. Con ello había rentado un departamento relativamente cerca de la escuela, en la que ahora trabajaba. Bueno, estoy en el parque, me relajaré un rato antes de ir a mi nueva residencia. Vi una silla y fui a sentarme, me recargué mientras miraba la puesta de sol. Esta era tan hermosa como la de mi hogar. Vegeta cerró los ojos con nostalgia, a veces me pregunto a dónde habrán ido. Fue rápido, casi imperceptible. Si Vegeta no hubiera entrenado toda su vida no se hubiera percatado. Era la monja de la mañana, pudo sentir su presencia debilitándose, luego un dolor de cabeza lo atacó y cayó de rodillas. Después ya no fue capaz de sentirla más. Maldición, decía Vegeta mientras se levantaba y salía corriendo a toda velocidad. Si no me apresuro no llegaré a tiempo. Pude sentir que su presencia iba a desaparecer, porque a alguien como ella, algo estaba empezando a molestarlo en este mundo.
Issei se encontraba llorando, en sus brazos se encontraba su más reciente amiga, Asia, quien solo le había dado bondad y ayuda al mundo desde que nació, había sido asesinada por la codicia de un ángel caído. ¿Por qué? Porque Asia, al igual que él, poseía un Sacred Gear, Tuilin Ealin. Era un poder otorgado por Dios para curar a las personas, sin importar de qué raza sean, y sin embargo Asia, quien solo lo había usado para ayudar a la gente, fue usada por la iglesia sin reparos o consideraciones. Una vez hace mucho tiempo, cuando Asia vio a un hombre herido frente a ella, no dudó en curarlo, ya que este se veía que estaba sufriendo mucho. Cuando este se repuso, le dio las gracias a Asia. Resultaba que era un demonio, y desde ese día la iglesia había echado a Asia por herejía. Esta pasó de ser la santa a la bruja de la sanación. Sin embargo, Asia nunca se arrepintió de lo que hizo, y ella dijo que sin importar de quién se tratara, ella ayudaría a los que la necesitaran con el poder que le fue otorgado por Dios. Tiempo después tuvo que seguir a los exorcistas renegados. Desde ese entonces su vida no ha hecho más que empeorar, siendo usada y abusada por exorcistas, y tú aún así la torturaste para quitarle su Sacred Gear y la dejaste morir, decía Issei mientras se paraba con una clara expresión de ira y asco en su rostro. Solo se podía ver sed de venganza en su rostro. Ja 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 ja, al fin con este Sacred Gear podré obtener más rango y estatus, mi futuro como ángel caído está asegurado, reía Reinaré macabramente. No lo creo, decía una furiosa Rias Gremory junto al resto de sus vasallos. Kiba, al ser un caballero y una persona razonable, difícilmente perdía la compostura. Sin embargo, la mujer frente a él se las había arreglado para hacerlo enojar, así que sin esperar órdenes salió directamente al ataque con su espada. Yendo a su máxima velocidad, acertó un tajo a una distraída Reinaré, quien retrocedió. Es inútil, caballero de los Gremory, ahora soy invencible, dijo mientras se curaba y reía como una loca desquiciada. Un instante después Rias apareció con su poder de la destrucción y le quemó un brazo y la mitad del cuerpo. No eres más que un ángel caído de rango bajo, y me temo que tus acciones ya no pueden ser perdonadas, le decía a la ángel caída, haciendo que ésta se asustara y retrocediera. Pero ¿cómo? Se supone que con este poder debería ser invencible, decía con una cara de desespera. Reinaré se interrumpió a sí misma. Era broma, decía mientras sonreía. Sí, era una sonrisa de alguien que tenía medio cuerpo quemado y le faltaba un brazo. Balance Breaker. ¿Qué había dicho? La familia Gremory quedaron estupefactos al escuchar la técnica prohibida de la Sacred Gear. Pero ¿cómo? Eso debería ser imposible, pensó Rias Gremory. Tuilin Regenerator, una gran luz verde envolvió a Reinaré. Podía verse que había recuperado su brazo, y ya no tenía ninguna herida en su cuerpo. Adicional a eso, 2 pares de alas extras se habían añadido en su espalda. Si la risa de Reinaré antes era desquiciada, ahora parecía que se había vuelto completamente loca, y se había dejado a Asia en un banco recostada como una princesa. Por lo menos aquí no dañaran tu cuerpo. Busted Gear, boost. Issei se lanzó al ataque. Decir que Reinaré estaba sorprendida era algo, le sorprendió del incremento de velocidad y fuerza que había mostrado ese humano. Ese Sacred Gear realmente era tan bueno como se decía, aunque el humano se opuso en sus planes en varias ocasiones al tratar de defender a la inútil monja. Pero ahora, ella era invencible, esquivó todos sus ataques con una facilidad bastante deprimente para el resto de sus amigos, quienes también pelearon junto a él obteniendo el mismo resultado. Ya se habían cansado la mayoría, y algunos estaban heridos por la ángel caída. De un momento a otro Issei fue cortado por su pecho y fue mandado a volar, pero sorprendentemente se puso de pie otra vez y siguió atacando. Odio era lo único que podía verse en sus ojos. Otro ataque fue lanzado a su pecho, esta vez atravesándolo, haciendo que Issei se pusiera de rodillas. Debiste haberte quedado muerto ese día, un patético humano como tú no es digno de portar el Busted Gear. Eres igual de fastidioso que la humana de pelo rubio, que lo único que hacía era decir, Reinaré-sama, déjeme curar a esos niños, Reinaré-sama, hay que ayudar a los pobres animales heridos, Reinaré-sama, permítame encargarme de esa tarea. Era bastante patética, jajajajaja, reía la caída, maldita, decía un Issei derrotado y sin fuerzas. Jajaja, tú eres igual de patético, jajaja. Entonces Asia era su nombre. Un escalofrío recorrió toda la espalda de Reinaré, lentamente volteó atrás de ella, tal vez porque la noche ya había caído. La figura del hombre parado ahí hacía que tuviera una sombra más intimidante. Misteriosamente, nubes salieron de lo que parecía una noche despejada. Trash. Rayos empezaron a caer uno tras otro. De repente una increíble presión podía sentirse en todo el lugar. Reinaré no sabía por qué su cuerpo estaba temblando de miedo, ya que no podía sentir poder alguno de la persona frente a ella.
Así que era tu amiga. Es una pena, tuve que matarla porque tenía un poder que una débil, frágil tonta humana no merecía tener, y ahora soy invencible, reía fingidamente para intimidar al hombre frente a ella. Para la consternación de Reinaré, el hombre no respondió. Pasos se escuchaban, uno tras otro, el Saiyajin se acercaba lentamente. A diferencia de las demás batallas que Vegeta había tenido desde que llegó a este lugar, no podía verse ningún tipo de sonrisa en su rostro. Al escuchar la historia de Asia, este había adquirido una furia que no pensó que podría llegar a tener en su vida, su poder empezó a subir constantemente, pero un dolor de cabeza casi lo deja inconsciente, hizo que se retorciera en el piso, maldiciendo una y otra vez, pero al ver como el chico castaño, que no pensó ver en una situación así, estaba mortalmente herido, y a la mujer de alas negras, burlándose de lo que parecía el cadáver de aquella indefensa monja, su mente se puso en blanco. Sus ojos se pusieron negros, volviendo al presente. Reinaré veía como el hombre frente a él se acercaba lentamente paso tras paso, una desesperación que no había sentido en su vida comenzó a invadirla, con una cara de miedo formó una gran lanza de luz usando cada gota de su ser, el piso alrededor de ella se destruyó y una gran corriente de aire se formó alrededor. Reinaré, perdiendo su inexistente cordura, sonrió de forma macabra mientras gritó, ¡muere! La lanza fue disparada, esta tenía un gran poder, el piso donde pasaba fue hecho anicos al instante. Rias Gremory veía con miedo dicho ataque, los mataría a todos. Vegeta, con una cara más seria y fría que cualquiera que hubieran visto en sus vidas, levantó su brazo y desvió la lanza con un gancho tan poderoso, que hizo que el piso alrededor del volara en 1000 pedazos. La onda expansiva fue tan poderosa que mandó a volar a todos los miembros del clan Gremory que todavía seguían en pie. La misma Rias empezó a temblar de miedo, no era ese el sujeto que había secuestrado a Issei. Reinaré, en su locura aprovechando el Twin Gealin en balance, Breaker regeneraba su poder mágico una y otra vez, concentraba todo su poder mágico en cada lanza, una tras otra. Reinaré le envió una lluvia de lanzas a Vegeta, este pudo contar al menos 15 lanzas gigantescas. Sabes, no hay nada que odie más que ver a una persona fuerte abusando de una persona débil, impotente e inocente. Pensé que te había dado una advertencia aquel día. La lluvia de lanzas se dirigía hacia Vegeta, pero veo que decidiste ignorarla. Vegeta, soportando el infernal dolor de cabeza, levantó su mano, al instante una esfera brillante de energía empezó a formarse, una presión abrumadora salía de la palma de Vegeta. Con Rias y su séquito, ¿cómo puede acumular esa gran cantidad de magia sin usar ningún círculo mágico o cántico espiritual? Pensaba una aterrada Akeno. Después de todo era de conocimiento común que hasta los Maous necesitaban usarlos. Vegeta había formado un pequeño sol en miniatura, sangre salía de sus ojos, venas estaban remarcadas en toda su cabeza. Con una cara serenamente fría lanzó su ataque, las decenas de lanzas de luz fueron deshechas antes de siquiera tocar el ataque de Vegeta. El ataque de Vegeta fue tan rápido y poderoso que Reinaré no tuvo ni tiempo de enterarse de su propia muerte, esta fue completamente desintegrada, el calor era tan gigantesco que el concreto y metal de la calle se derretían al instante. La esfera siguió su rumbo estrellándose en lo profundo del bosque, al instante un terremoto de magnitud 7 pudo sentirse en toda la ciudad de Kuo. Todo ese lado del bosque había sido desintegrado, y a su alrededor enormes llamas podían verse. Después de toda la conmoción, Rias pudo ver con horror a Vegeta acercándose a ella con la misma cara que prometía su muerte. Era su fin, ella lo sabía, estaba temblando de miedo, solo quería salir corriendo de ahí. Ese ser con ojos negros se acercaba a ella. Rias ya estaba llorando, pero repentinamente Vegeta cayó inconsciente en el piso de aquel lugar.